Estoy en mi cuarto sentado, luego de terminar un día de trabajo y sabiendo que debo entregar trabajo en la universidad. Abro Steam y me doy cuenta que hay una lista de juegos en descuento, entre ellos Inscription. Luego de observarlo, decido darme un gusto de fin de semana y lo compro. A lo que luego de instalarlo, escucho una voz dentro de mi headset que opina lo mismo que yo. Okay, time to figure out what's on this thing. Primero que todo, tenemos que entender qué es Inscription. Bueno, este es el tercer juego desarrollado por Daniel Mullins, además de The Hex y Pony Island. Inscription se puede decir que es una especie de roguelike basado en cartas como Slay the Spire. Sin embargo, tal y como los antiguos proyectos de Daniel Mullins, este intenta hacer que sucedan cosas que el jugador no se espera. Inscription logra mezclar varios géneros, tales como deck building, roguelike, estrategia por turnos, pero también involucrando escape room, puzzle y aventura. También, este juego forma parte del ARG que ha estado formando con los fanáticos de su juego desde The Hex. Recordemos que ARG se refiere a Alternative Reality Game. Inscription en este caso sería el tercer juego y daría varias respuestas a muchas de las dudas que quedaron de los juegos anteriores y terminaría conectando a los tres. Pero ¿cómo surgió Inscription? Bueno, surgió como un proyecto para la Game Jam conocido como Ludum Dare 43 en el año 2018. La temática era sacrificios deben suceder. Fue ahí cuando Mullins empezó con su proyecto al cual llamó de la misma manera, Sacrifices Must Be Made. Mullins se inspiró en Magic the Gathering, otro juego de cartas muy reconocido. En este se sacrifican algunas cartas para colocar otras más fuertes. Mullins creó el juego en base a estos sacrificios, pero no solamente de las cartas, sino que también propondría incluir partes del cuerpo, por ejemplo un ojo, que comprometería la visión del jugador. Este proyecto llegó a segundo lugar en el Ludum Dare, con su juego recibiendo elogios por su innovación y jugabilidad bastante entretenida. Fue cuando Daniel decidió que quizás había encontrado un nuevo proyecto para convertirlo en un juego completo. Una vez terminado el Jam, dado el buen recibimiento, tanto así que hasta ganó el segundo puesto, Daniel empezó a trabajar en el desarrollo y extensión de este juego en un proyecto completo. Inicialmente estaba pensando en hacer que fuera el inicio de una nueva trilogía, a la cual llamaría The Carmelian Box, basada en The Orange Box de Valve. En este caso, Sacrifices Must Be Made sería el primer juego de su lista. Su segundo juego sería una continuación a The Hex, ya que sintió que realmente quería dar una posible continuación a la trama. Y el tercer juego quería hacer algo distinto, abarcar un juego en línea multijugador de una forma similar a Team Fortress, el cual casualmente era el tercer juego de The Orange Box. Pero para esto, primero debía encargarse de desarrollar Sacrifices Must Be Made. Tenía una base, mecánicas y la premisa del juego, la cual era que el jugador estaba en una cabina y tenía que escapar todo mientras derrotaba a una figura misteriosa en un juego de cartas. Pero antes que nada debía encargarse de redefinir el arte. Primero decidió el arte visual.
quería entender cómo quería que se viera su juego. Para esto creó un mood board, con juegos que capturaban un tipo de arte que él quería. Durante esta época, gracias a amistades que estaban desarrollando otros proyectos, descubrió algunas técnicas y se propuso una serie de metas en el área del arte. Primero, debía conseguir que los recursos visuales se sintieran homogéneos para representar una única estética. Además, buscaba que el juego internamente hiciera el trabajo y no el artista. Y tercero, los distintos efectos que implementarían los assets. Quería usar dos técnicas principalmente: downsizing o pixelation, que gracias a una amistad que estaba desarrollando un juego, empezó a usar esta herramienta, que consistía en tomar una imagen y reducir la resolución, casi siempre por ahí de la mitad, generando el efecto que él quería. La segunda era Posterize with Luminescence Threshold. Para esto usó un sistema de sombreado utilizando una paleta de colores que le dio uno de sus amigos y un shader creado por Thomas Stobersky, encargada de checar el brillo de cada píxel. Entre más brillante, menos aplicada la paleta de colores. Gracias a lo implementado pudo conseguir que su juego pudiera extraer objetos por fuera, por ejemplo del Unity Store, que estuvieran gratuitos, y el juego inmediatamente aplicaría ese efecto, homogenizando el objeto para que tuviera el mismo arte del juego. Sin embargo, no ocupaba a su artista para el trabajo, pero de alguna forma el haber hecho esto facilitó muchísimo más su libertad de pensamiento. Anterior a esto, Daniel aún no tenía definida la apariencia completa de su villano, de la persona en la cabina. Al inicio eran simplemente dos ojos en la oscuridad. Sin embargo, investigando un poco por internet, se encontró con un tal demonio del bosque. Encontró a su villano, Leshy, conocido como Lisovic, una criatura mitológica de la cultura eslava. Era 2019 y a este punto el nombre de este juego, The Carnelian Box, ya tenía nombre, el cual en su momento era Death Card Cabin. Durante su tiempo de desarrollo se vio motivado por sistemas de otros juegos de cartas, como Slade Spire, para la generación del mapa. También hizo que no existiera UI, sino que se sintiera como un verdadero juego de mesa, con una vista de primera persona. Esto haría difícil poder manejar el tipo de cartas. Usualmente en estos juegos se suele mostrar información dentro de ellas, pero en su juego si intentaba hacer eso el texto hubiera sido muy pequeño. Fue por eso que optó por usar sigils o símbolos e implementar un libro de reglas. El jugador podía abrirlo en cualquier momento. Estos sigils buscaban demostrar de forma más visual lo más sencillamente posible la mecánica. Por ejemplo, si había alas significaba que una carta tiene el beneficio del vuelo, o un escudo que cualquier enemigo, inclusive los que vuelan, no pueden ejercer ningún ataque. Finalmente había implementar la mecánica del escape room junto al juego de cartas. La idea era que en este mismo juego de generar una especie de epifanía que diera poco a poco ideas de cómo mejorar sus condiciones para ganar y eventualmente cómo escapar de la cabaña. Alrededor de la mitad del desarrollo, finalmente Daniel había avanzado en su área de Death Card Cabin. A finales de 2019, Mullins empezó a jugar el TCG, Trading Card Game de Pokémon, para la Game Boy Color. Revisitar el juego ya siendo adulto hizo que se sintiera impresionado de cómo habían logrado hacer un juego complejo de cartas con una cantidad tan pequeña de píxeles. He recordar que durante esa época también estaba jugando Shovel Knight y King's Cards. La combinación de juegos hizo que Daniel decidiera que ahora quería hacer una versión pixelar de su propio juego. Él sintió que esta sería la mejor manera de desbloquear el misterio que el juego intentaba demostrar y así poder avanzar en la historia. De esta manera, una gran cantidad de ideas surgieron que permitieron el extender a Death Card Cabin como un juego completamente independiente. Así Daniel abandonó la idea de hacer el Carnelian Box, porque
por ahora mantendría el nombre de Death Card Cabin, últimamente decidió llamarlo Inscription. Durante esta época también decidió agregar más oponentes aparte de Leshy, originándose en la idea de líderes de gimnasio Pokémon, a los cuales los llamaría los 4 escribas o The Four Scribes, los cuales tendrían a Leshy, el líder del área salvaje, un robot llamado Pio-Tree, un no muerto, Grimora, y un mago, Magnificus. Durante esta época, él quería hacer también sentir a los jugadores que pensaran que la parte de Leshy, les diera el sentimiento que le trajo a él The Legend of Zelda Ocarina of Time cuando era joven. Justamente el sentimiento de superar los 3 castillos e ir a desbloquear la Master Sword y darse cuenta que el juego no había terminado, sino que desbloqueaba la mitad del juego. Pero también quería hacer sentir a los jugadores que lo que aprendieron en la primera parte, la parte de Leshy, en cuanto a mecánicas, sí las podrían seguir aplicando, aunque también la parte del pixel art involucraría nuevas mecánicas, entre ellas el tipo jugabilidad TCG, siendo abrir paquetes de cartas, crear un propio mazo de cartas de 20. La jugabilidad de la primera parte se mantiene, solo que se han de aplicar de una manera distinta y tomando en cuenta los nuevos tipos de cartas, entre ellas las cartas mágicas, cartas robóticas que utilizan energía y las cartas de esqueleto que usan los huesos. Otro dato importante es que, tomando en cuenta los juegos anteriores que Daniel Mullins hizo, él quería mantener la idea principal de sus juegos, que estos no parecieran lo que eran realmente. Pensaba que sus fans se sentirían decepcionados si este juego no involucraba un tipo de plot twist. El cambio de 3D a 2D fue el twist esperado para mantener a sus jugadores entretenidos. Durante la tercera parte del juego, Daniel decidió querer volver al 3D, similar a la parte de Death Card Cabin, en un setting distinto y esta vez combatiendo en contra de otro escriba, siendo en este caso Pio-Tree, el robot, y sus derivaciones, también basadas en los demás escribas. Por ese momento, Daniel decidió que los 2 escribas restantes, siendo Magnificus y Grimora, tendrían un papel más relevante en la historia del juego, por cuestiones de tiempo, y además que sintió que los jugadores no tendrían la paciencia de soportar otras 2 secciones extra en 3D para los distintos escribas restantes. Durante esta etapa del desarrollo, Daniel sentía que faltaba algo para conectar todo. El primer en área en 3D siendo la cabina, el pasar de 3D a 2D pixel art y el pasar de nuevo a 3D con la fábrica futurista, sentía que debía encontrar una manera de conectar la historia y que tuviera sentido. En este momento fue cuando decidió agregar uno de los puntos de mayor atención que tiene el juego, la capa metanarrativa a través de video live action. Agregar esto aumentaría el misterio, además de el interés y haría que la historia fuera cohesiva. Fue a partir de inicios del 2021 cuando Daniel empezaría con la etapa de grabación, con distintos actores profesionales. Aún teniendo un poco de experiencia dirigiendo películas amateur en el colegio, esto no lo preparó para ser un director de su propia creación. Sin embargo, logró salir adelante. Finalmente, en octubre de 2021, Inscription salió.
Durante este año, Daniel tuvo una etapa bastante estrecha en la cual tenía que terminar de completar el juego, además de dirigir las grabaciones de live action y finalmente comunicarse con Devolver Digital para ver si estaban interesados en publicar su juego. Gracias a su relación con Devolver Digital, Daniel logró tener contacto a testers QA profesionales y a un grupo talentoso para generar trailers. Además, gracias al partnership, lograría 3 años después conseguir ports para las distintas consolas. Desde la salida de Pony Island, especialmente con la salida de The Hex, se han considerado a las creaciones de Mullings como un tipo de ARG o Augmented Reality Game. En especial esto fue visto en The Hex cuando se observaba más mensajes subliminales de NPC que sugerían modificar cosas internas del juego, hasta la mención de una compañía conocida como GameFuna, la cual se volvería poco a poco más famosa en el ARG, hasta mensajes por fuera, incluso considerando mensajes enviados desde juegos creados por otros usuarios, pero que al final se relacionaban con el ARG. Uno de los puntos de interés de Mullings, en especial luego de terminar la etapa de grabación, era conectar el interés de nuevo de sus fans y hacer que estos se interesaran en continuar buscando las posibles pistas con el ARG y ahora las pistas que conectarían a Inscription con este, teniendo una expectativa de que muchos más jugadores estarían interesados gracias a Inscription en el ARG. Este sería mucho más complicado de ahora en adelante, además de que buscaría conectar el lore de Inscription de una manera significativa y de una forma conectado con su juego previo de Hex. La idea de Mullings es que dentro de su propio juego existen misterios, algunos más sencillos de identificar. Por ejemplo, está el área de los videos de live action, donde incluso se menciona la compañía GameFuna, la cual curiosamente se menciona como la creadora de Inscription y su juego digital. Sin embargo, también existen otros misterios, los cuales se pueden resolver solamente mediante la ARG, pero que al mismo tiempo la experiencia no cambia, o que la experiencia del juego queda mejor cuando es desconocida, de acuerdo a sus propias palabras. Este juego personalmente me impresionó. Previamente, The Hex y Pony Island, con sus gimmicks de usar desde perfiles de amigos de Steam para enviar mensajes falsos, el incorporarlos incluso dentro del juego, el hecho que modificar de una forma específica un archivo del juego pudiera desbloquear un secreto específico, han sido mecánicas que la verdad me han motivado tanto como jugador como creador. Inscription no se queda atrás, en especial cuando estamos jugando contra PO3. Él es conocido como el escriba más dedicado a la parte del gameplay, y podemos observar eso cuando tenemos que enfrentar a cada uno de sus jefes. Entre ellos, una de las batallas más interesantes para mí es Golly. Durante esta sección del juego se pueden observar varios gimmicks, en especial contra la lucha de jefes. No solo está el hecho de que puedes mejorar tus cartas o el que puedes convertir a algunas cartas en su versión animal, sino las luchas contra jefes en especial. Desde un jefe basado en Leshy que te permite utilizar una cámara para tomar el estado actual de la batalla contra él y poder utilizar dicha foto para volver a dicho estado, como también luchar contra Golly, la cual tiene la capacidad no solo de conectarse a internet, sino que su lucha se basa en esto. Sin embargo, este video no sería lo mismo sin un vistazo al juego original, Sacrifices Must Be Made, que como previamente fue mencionado, fue creado durante Game Jam y la base para Inscription. Durante esta época, Leshy no estaba completamente diseñado. Sin embargo, podemos observar bastantes detalles del core gameplay. Entre algunas de las mecánicas tenemos la balanza de puntos, la campana, el manejo o control de cartas usando el mouse, y además de que algunas de estas cartas presentan sigils, pero otros detalles de importancia como la accesibilidad usando el mouse para movernos no está, sino que nos movemos mediante el W y S.
En esta demo, si le ganamos a nuestro oponente, él nos promete alimentarnos. Una de las cartas con mecánicas o sigils que tenemos es el gato, el cual no muere cuando lo sacrificamos, o la carta como el cuervo u otras, las cuales pueden volar, haciendo daño directo e ignorando a los enemigos. En cuanto a términos de dificultad en la primera versión de este juego, una vez perdemos una sección podemos repetirla de forma inmediata, de esta manera mostrándonos que aún la jugabilidad de roguelike no está implementada. También se nos muestra la mecánica de el poder sacrificar partes de nuestro cuerpo para el poder bajar la balanza a nuestro favor. Al final el juego termina en la batalla 4 involucrando varias cartas y un aproximado de 5 minutos. Sin embargo, aún se puede observar la similitud en alguna forma entre esta versión y la versión final Inscription, y también podemos declarar que esta demo también llegó a impactar el cómo es Inscription actualmente.